El primer avión de pasajeros a reacción del mundo, el Havilland Comet, fue motivo de orgullo para Inglaterra. Era uno de los aviones más seguros, cuya superioridad fue reconocida por todos los fabricantes de aviones. Pero el 10 de enero de 1954, 26 minutos después del despegue, ocurrió una terrible explosión cerca de la sección de la cabina, y el avión, con 29 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, cayó al mar como una lluvia de meteoritos. Nadie sobrevivió al accidente. Un equipo que investigaba el accidente encontraría hallazgos increíbles, realizaría una de las pruebas más costosas de la historia, ensamblando pieza por pieza los restos del avión, y cuando descubrieran la causa de la explosión, se llevarían una gran sorpresa. Justo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido decide iniciar una reforma en la aviación civil y quiere producir aviones más eficaces y rápidos. El Douglas DC-3 de las aerolíneas estadounidenses está limitando las posibilidades de las demás aerolíneas. En lugar de desarrollar los mismos modelos y hacer diseños similares, Inglaterra buscaba ideas más innovadoras y modernas. Ideas que eclipsarían a los aviones de Estados Unidos. Al poco tiempo, también pensaron en Henry Quane. En 1910, él construyó el primer avión a reacción del mundo. El diseño de motor a reacción, impulsado durante la Segunda Guerra Mundial, se usó primero en aviones de combate. La idea de usar motores a reacción en aviones de pasajeros fue propuesta por primera vez el 23 de diciembre de 1942 por el gobierno británico. Este proyecto, que estuvo en espera durante los años de guerra, se inició en 1946. Los aviones con motor a reacción podían volar mucho más rápido y a altitudes más altas que los aviones propulsados por hélice. Se preguntaban cómo sería si instalaran un motor a reacción en un avión de pasajeros. A medida que investigaban, pensaron que esto podría consumir mucho más combustible y que la fuerza de empuje podría ser menor. Pero debido a la baja fricción en vuelos a 12.000 metros de altura, el consumo de combustible podría estar en el nivel deseado. Tras 3 años de investigación y desarrollo, el Havilland Comet debutó en 1946. El avión llamado Comet 1 realizó su primer vuelo el 27 de julio de 1946. Gracias a los 4 motores Turbojet Ghost 50 instalados en el ala del avión, podía alcanzar una velocidad de aproximadamente 800 km por hora. Con su fuselaje aerodinámico parecía salido de una película de ciencia ficción. Era casi 2 veces más veloz que un avión comercial promedio. La gente podría recorrer en unas 4 horas lo que normalmente tomaría 8 horas, y esa era su mayor publicidad. El Comet estaba preparado para llevar pasajeros. El 2 de mayo de 1952, 3 años después del primer vuelo, se abrió una nueva página en la historia de la aviación, cuando despegó de Londres con pasajeros. El primer avión de pasajeros con motor a reacción del mundo inició su servicio. Realizó su primer vuelo con 36 pasajeros a la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica. El viaje duró 23 horas y 34 minutos. Después realizó muchos otros vuelos diferentes y esto aumentó la confianza en el Comet. Pero todo esto llegaría a su fin. El 2 de mayo de 1953, el avión de pasajeros Comet despegó del aeropuerto de Calcuta, India, en un vuelo de Singapur a Londres. El clima era tormentoso y lluvioso, pero apto para volar. Poco después del despegue, mientras el avión ascendía a 10.000 pies, ocurrió una terrible explosión. Los restos del fuselaje en llamas se estrellaron contra el suelo. No hubo sobrevivientes entre los 57 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del avión. El accidente ocurrió el 2 de mayo de 1953, exactamente un año después, en el aniversario del primer vuelo de pasajeros del Comet. Esta fue la peor tragedia en los 13 años de historia de la aerolínea británica BOAC. La investigación sobre el accidente concluyó que fue causado por la tormenta, pero la verdad era completamente diferente. Mientras persistían las dudas sobre el avión, para disiparlas, la reina Isabel, su madre y la princesa Margarita se tomaron una foto en junio de 1953 antes de abordar el Comet. El 27 de agosto, 2 meses después, se presentó el nuevo Comet 2. La potencia de empuje aumentó un 46% y la capacidad de pasajeros creció de 36 a 44. A pesar de todo, la serie Comet 1 todavía seguía operando vuelos. Todos pensaban que el accidente fue causado por la tormenta, pero el verdadero problema era el propio Comet 1. 10 de enero de 1954, 10:10. Los 29 pasajeros están abordando el vuelo de Roma a Londres. El clima es bueno. Alrededor de las 10:31, el avión de pasajeros Comet, vuelo 781, sale de Roma. A las 10:38 asciende a una altitud de 11.000 metros.
La mayoría de los pasajeros tiene dificultades por la presión, ya que es su primera vez a esta altitud. En ese entonces se permitía fumar en los aviones. Los pasajeros descansan tranquilamente, pero ninguno de ellos llegará a Londres. A las 10:51, mientras el piloto del avión de pasajeros Comet estaba en contacto con otro avión cercano, la comunicación se corta repentinamente. El avión de repente se desgarra desde la parte superior del fuselaje y se parte en pedazos. Convertido en una bola de fuego, el avión cae cerca de la isla de Elba. En ese instante, algunos pescadores presentes observan personalmente cómo algo cae envuelto en llamas. A las 11:15 llega a la torre la noticia de que un avión se ha estrellado cerca de la isla de Elba. Cuando los pescadores llegan al lugar donde cayó el avión, se encuentran con una escena escalofriante. Cuerpos y pertenencias flotaban en la superficie. Mientras tanto, los familiares de los pasajeros en Inglaterra estaban preocupados. Pasado un tiempo, también quitaron los avisos del vuelo 781. Pronto se supo que el avión se estrelló. Solo se pudieron encontrar los cuerpos de 15 pasajeros y no hubo sobrevivientes. La noticia del terrible accidente apareció en titulares mundiales. ¿Error del piloto? ¿O fue un problema con el avión? Tal vez fue algo intencional hecho por otras compañías, o quizás un ataque terrorista. En 1954 se creó un equipo de investigación de accidentes. El trabajo del equipo era difícil porque no tenían una caja negra ni un dispositivo que registrara los datos de vuelo. No podían avanzar más de esa manera. Primero empezaron a investigar a los pasajeros y lo que encontraron fue interesante. Algunos pasajeros tenían fracturas en brazos y piernas y daños en órganos internos. Pero esto sucedió después de que los pasajeros murieron. Lo extraño eran las grietas y heridas en los cráneos de los pasajeros. Los pasajeros sufrieron esto cuando aún vivían. O sea, algo primero les hirió el cráneo y luego los mató de repente. Un médico especialista descubre durante la investigación qué fue lo que los mató de repente. A casi todos los pasajeros se les reventaron los pulmones como si fueran globos. Antes de chocar contra el suelo, quemarse o ahogarse, sus pulmones ya los habían matado. Entonces, ¿qué fue lo que causó el accidente del avión? Winston Churchill toma una valiente decisión y ordena recuperar los restos del avión del mar para investigar la causa del accidente. El barco de investigación y rescate zarpa de inmediato. Los expertos de la Marina encuentran los restos del avión en la cámara submarina 33 días después del accidente. Las piezas se extraen una a una durante semanas. Mientras tanto, los aviones Comet a reacción permanecen en tierra. Durante este proceso, Boeing pierde miles de libras esterlinas semanalmente. El dueño de la empresa, tras una intensa presión, logra su objetivo. Obviamente, no volaríamos el Comet con pasajeros a bordo en servicio si no estuviéramos completamente satisfechos de que las condiciones son aceptables para transportar pasajeros a cualquier parte del mundo. El 23 de marzo, el gobierno británico permite el transporte de pasajeros en los aviones Comet, sin haber determinado aún la causa del accidente. Mientras tanto, un equipo de expertos ensambla minuciosamente las piezas del avión en un hangar vacío para formar su esqueleto. El 8 de abril de 1974, 3 meses después del accidente, mientras la investigación oficial del accidente aún continuaba, el Comet despegó de Roma hacia Egipto con 14 pasajeros y 7 tripulantes. 33 minutos después del despegue, el avión, que había ascendido hasta los 35.000 pies, de repente se desintegró mientras continuaba en esa altitud y cayó hacia el mar Tirreno. Las 21 personas a bordo del avión perdieron la vida. Esta fue la segunda tragedia en el lapso de 3 meses. Esto hizo que toda la flota de Comet fuera inmediatamente puesta en tierra y el Ministerio de Transporte británico canceló el certificado del avión. La producción de los aviones Comet se detuvo. Ambos aviones despegaron de Roma y explotaron poco después del despegue, accidentes demasiado parecidos entre sí. La cabina presurizada, diseñada para que los pasajeros viajaran cómodamente, no era muy adecuada para la estructura de aluminio del Comet. Pero eso tampoco impedía el vuelo. En realidad, el problema no era solo la presión, era el propio Comet. Para esta prueba, se prepararon réplicas exactas de los pasajeros y del avión en miniatura. En la cabina, la presión se ajustó para simular la altitud de 35.000 pies. Después de un tiempo, el aire que salió de la cabina a alta velocidad liberó una energía increíble. Esto también destruyó completamente el avión. Para los pasajeros dentro, el cambio repentino de aire provocó que el aire en los pulmones se expandiera en milisegundos y causara que los pulmones explotaran. Para que esto ocurriera en el cometa, la presión tenía que filtrarse desde algún lugar. Existía una debilidad en la estructura del fuselaje, pero el fabricante nunca lo admitió. Se llevó a cabo otro experimento asombroso para revelar la verdad.
En el experimento, un equipo que trabajaba en turnos las 24 horas del día construyó en 6 semanas un depósito de agua de 34 metros de largo, 7 metros de ancho y 5 metros de profundidad. El interior y las alas del Comet fueron retirados y colocados dentro del agua. Mientras el avión estaba bajo el agua, la presión se aumentaba rápidamente y luego se reducía lentamente. Así, se simulaba la presión a 35.000 pies. Podrían pasar meses para obtener resultados. Mientras tanto, el equipo que colocaba las piezas del avión en el esqueleto determinó en un análisis que la primera pieza desprendida pertenecía a la parte superior del fuselaje. El avión se desintegró en el aire, primero la parte superior del fuselaje, luego la sección trasera con la mayoría de los pasajeros, después las alas y finalmente la cabina de los pilotos. Los fragmentos de combustible en las alas quedaron envueltos en llamas. La investigación sigue en curso cuando el 24 de junio se recibe una llamada telefónica. El avión que fue sometido a pruebas en el agua se partió comenzando desde la ventana en menos de un mes. Ahora se descubrió una debilidad vital en la estructura del Comet. Lo que causó esto fue la fatiga del metal. Si doblas o tuerces un metal con fuerza, al principio no habrá ningún problema. Pero con el tiempo empezará a desgastarse. Justo como aquí, las pequeñas grietas ya empezaron a formarse. Durante el vuelo se realiza otra prueba más. Y al final se determina que la tensión en las puertas y ventanas es 4 veces mayor que en otras partes. Normalmente, esto debería ser como máximo medio nivel más alto. También se notaron otros errores en el diseño del avión. Por ejemplo, las ventanas fueron diseñadas en forma rectangular. Esto afecta en gran medida la distribución del viento y aumentaba mucho más la presión en las ventanas de lo que debería, pero no lo suficiente para una explosión. Obviamente, ese no era el único problema. Las piezas que sostenían las ventanas estaban remachadas entre sí en lugar de estar pegadas como debían. Este proceso se hizo con una engrampadora, no con una revista. Estas grapas crearon pequeñas grietas en el metal y poco a poco fueron creciendo. Después, con el efecto de la presión, la energía liberada arrancó la parte superior del fuselaje del avión. Por eso, algunos aviones Comet no explotaron en los primeros vuelos, sino después de decenas de vuelos, debido a la fatiga acumulada gradualmente en el metal. Esto que ven aquí es una pieza real de la parte superior del fuselaje del Comet que tuvo el accidente. Esta pequeña lengüeta de remache que ven aquí desencadenó la catástrofe. El defecto de fabricación en el revestimiento del avión, el diseño incorrecto de las ventanas y la instalación equivocada cambiaron por completo la historia de la aviación. Ahora las ventanas se instalan de forma ovalada y los revestimientos se diseñan para ser más resistentes. En total, se produjeron 114 aviones Comet que realizaron su último vuelo en 1997 y luego pasaron a la historia. Se dice que cada regla en la aviación está escrita con sangre, y esto es realmente cierto. Aunque ellos perdieron la vida, al provocar el cambio de las reglas, de alguna manera salvaron la vida de otros pasajeros. Los aviones Comet cambiaron por completo la historia de la aviación con sus motores a reacción y los errores de fabricación.